El presupuesto del 4% para la educación se ha ejecutado ya por más de 12 años. En este tiempo, en República Dominicana hemos invertido más de 40.000 millones de dólares en educación. Sin embargo, las escuelas públicas dominicanas al día de hoy operan más como guarderías que como centros educativos, con deficiencias marcadas en servicios básicos y sin presentar logros significativos en los aprendizajes. Para entender esto desde el punto de vista presupuestario y económico, tenemos a un invitado muy especial. Se trata del economista Apolinar Veloz. Con él hoy exploraremos ¿qué pasa con la calidad del gasto del 4% para la educación? Bienvenidos y bienvenidas sean a EduTalk, un programa sobre educación en procura de que la educación dominicana mejore cada día. Hoy tenemos al economista Apolinar Veloz como invitado. Apolinar, bienvenido. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Y vamos, este es un tema súper interesante y que tiene unas consecuencias de extraordinaria importancia para toda la sociedad dominicana. Así es. Apolinar, gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente y esperamos que el pueblo dominicano pueda escuchar de una autoridad como tú algo muy importante, y es ¿qué pasa con el dinero que invertimos en educación? Desde una perspectiva de un economista y una persona que tiene experiencia en el Estado. Mira, lo primero que quisiera preguntarte, Apolinar, es, al día de hoy no tenemos una nueva ley general de presupuesto, no tenemos una nueva ley general de educación, ni una nueva ley general de educación superior. Sin embargo, en el presupuesto de educación para 2025, lo que se ha asignado a la educación dominicana, en el caso del MINERD, es apenas el 3.82% del PIB, aunque la ley dice que debe ser un 4% para la educación. A pesar de que hoy no hay una ley aprobada de fusión entre el MINERD y el MESIT, las autoridades han asignado más de 14.000 millones de pesos del presupuesto que corresponde a las escuelas públicas a la educación superior. Desde el punto de vista de la ley de presupuesto y de la economía en general, ¿cómo sucede esto? Primero yo tengo que hacer un preámbulo antes de responder directamente a tu pregunta, Juan, porque a partir de ese preámbulo la gente puede entender por qué eso está ocurriendo. Nosotros tenemos una administración pública en este momento que obedece fundamentalmente al ideario neoliberal, donde se privilegia fundamentalmente al empresariado privado. El Estado no se entiende como un proveedor de servicios públicos, de servicios para la sociedad, sino se entienden como un proveedor que a través de cada uno de los ministerios hace que las empresas privadas tengan muchos beneficios. No solamente empresas privadas de generación de bienes, sino también de servicios, y dentro de los servicios hay que contar con las universidades privadas. Dicho esto, el presupuesto, no solamente el presupuesto de educación, sino todo el presupuesto está dedicado fundamentalmente a satisfacer las necesidades de negocios que tiene la empresa privada. Empresa privada que en su conjunto niega la existencia del gobierno y dice que el gobierno justamente es lo que entorpece la actividad privada. Sin embargo, en el caso dominicano, lo que tenemos es que todas las empresas privadas están medrando alrededor del presupuesto público, buscando negocios en cualquiera de los ministerios. No solamente eso, sino que las empresas privadas tienen representaciones directas en cada uno de los ministerios donde las empresas tienen, digamos, su nicho de mercado. Wow, eso es algo increíble. Tú me has acordado el libro titulado El asalto del neoliberalismo a la educación. Sí, sí. Entonces, a partir de aquel libro de Capital Humano hecho por Gary Becker, donde establece fundamentalmente que la formación del individuo es importante para que pueda, digamos, llevar el ritmo de desarrollo de las empresas privadas, es necesaria la formación, es necesaria la educación. Sin embargo, el problema
que hay con esa interpretación es que hay una discrepancia entre la adquisición de conocimientos y la tecnificación de los empleados y trabajadores en la esfera productiva, porque sencillamente la productividad que se genera a partir de la creación de conocimiento en ese individuo no se remunera. Así es. A mí me ha parecido siempre ilógico el que se utilice la excusa de que los empresarios lo que quieren es que la educación produzca gente más capaz, mejor entrenada, más calificada, en un país donde el sueldo promedio del sector privado no supera los 25,000 pesos. O sea, usted puede tener un PhD, una maestría, una licenciatura, y en este país el sueldo promedio del sector privado está 20,000 pesos por debajo del costo de la canasta familiar. Entonces, o sea, eso no tiene sentido. Y no tiene sentido tampoco, porque también se argumenta que con la adquisición de conocimientos tú puedes subir en la escala social. Sin embargo, eso no se ha dado en República Dominicana. Con un sueldo de 25,000 pesos en promedio es imposible. El gobierno trata de convencerte de que tú tienes una reducción de la pobreza con salarios estancados. Ahora, lo único que no se ha estancado es el beneficio. El beneficio ha seguido subiendo, porque efectivamente, mientras menos tú pagas, la diferencia entre el ingreso global menos los salarios amplía grandemente los beneficios. Y en ese sentido, ahora que tú hablas de salarios, aquí hay un mito enorme, Apolinar, con relación a la distribución del gasto de la educación y del 4% para la educación. Al pueblo dominicano le han dicho por siempre que la mayor parte del dinero del 4% para la educación se va en los sueldos de los maestros. ¿Esto es así? No, por supuesto que no. Obviamente, el personal docente es el capital humano más importante que tiene la educación. ¿Qué porcentaje se va en los docentes? En los docentes, para el presupuesto del 25, se va un 44.6% de todo ese presupuesto. Pero sin embargo, cuando tú sumas todas aquellas partidas que están destinadas a las empresas privadas que tienen servicios con la educación, te das cuenta de que el desayuno escolar lleva un 7.2%, que los uniformes, mochilas y zapatos llevan un 2.1%, ahí van 9.3%, la formación docente 2.5%, que la realizan las universidades privadas. Sí, ese es el sector privado. Ese es el sector privado. Entonces ahí ya tenemos 11.6%, y después tenemos construcciones que la hace el sector privado. El transporte también. Ahí van 15, y después tenemos el transporte ahí hay 17%, y si nosotros tenemos eso en consideración, eso quiere decir que 17% se va. Por ahí un 22% en materiales, suministros y demás. También. Cuando tú lo sumas, eso es una cantidad enorme. Efectivamente. Te da más de 30%, sí, pero mucho más. Pero el asunto es el siguiente. Si uno entiende que ese dinero se está gastando en educación, uno debería tener como retroalimentación la mejoría de ciertos servicios, las aulas. ¿Hay suficientes aulas para alojar cómodamente a los estudiantes que permita que la educación efectivamente pueda ser más efectiva? La realidad es que no. La realidad es que sigue habiendo gente que está diciendo que hacen falta aulas y que todavía no se han terminado de construir todas las aulas que estaban planificadas en el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Y todo eso va al sector privado. De tal manera que fundamentalmente la partida, digamos, que tiene tanta importancia como lo docente, es sencillamente el sector privado que medra en el 4% de la educación. Ahora que hablas de esto, quiero hacerte una pregunta también. ¿El costo anual de operación de la partida que corresponde al transporte escolar supera los 5,000 millones de pesos? Esos 5,000 millones de pesos solo se utilizan para transportar a 125,000 estudiantes. En contraste, el presupuesto para la formación y capacitación de los docentes, que son más de 130,000, solo tiene 4,000 millones de pesos. ¿Tiene algún sentido, a ti como economista te lo pregunto, que en este país se gaste más en transportar a 125,000 estudiantes que en capacitar
a 130,000 docentes. Si se busca, si el objetivo del ministerio es la calidad de la educación, no la calidad en términos de edificios, no la calidad en términos de computadoras, aunque sí la necesitamos, sino calidad del producto que egresa de las aulas de las escuelas. Si ese es el producto que tenemos que analizar desde el punto de vista de la calidad, entonces efectivamente lo que se está gastando en transporte tiene una baja incidencia, tal vez tiene alguna incidencia, pero obviamente que la capacitación docente tiene necesariamente mayor incidencia en la calidad del producto de la educación que el transporte escolar. El transporte escolar debería ser general para todos. Pero eso no es escalable a ese costo. Pero no es. Y obviamente, a mí lo que me parece es que ese presupuesto está repartido en diferentes ramas. O en grupos de interés. O en grupos de interés, efectivamente, en grupos de interés. Y en universidades que efectivamente están dando servicios. Y también en esos rectores que tienen beneficios a través de contratos con el 4%, porque bueno, también hay gente que... Si te vas a las ONGs, a las multinacionales, a los grupos de entrenamiento que son empresas de formación y capacitación, hay muchas aberraciones y violaciones a las leyes locales e internacionales. Pero volviendo a ese tema que tú has mencionado, otra cosa que me llama mucho la atención es cómo el Ministerio de Educación ejecuta su presupuesto. Por ejemplo, en el 2024 se programó un gasto de 26,000 millones para temas como reparaciones escolares, instalaciones de laboratorios, equipos, mobiliario para las escuelas. Sin embargo, de esto no se ejecutó ni siquiera 12,000 millones. O sea, los componentes que hacen una aula, una escuela más efectivos, tienen una subejecución de más de un 60%. Pero temas como el transporte tienen una sobreejecución de más de un 80%. Es lo que yo no entiendo. ¿Eso es permitido en prácticas de Estado, de manejo de presupuesto? Presupuestaria no, porque, y ese es uno de los de las graves debilidades que tiene el presupuesto público en general. Y es el hecho de que el presupuesto público, incluyendo el de educación, no tiene metas ni indicadores para evaluar el presupuesto. ¿Y entonces quién le da seguimiento? No se le puede dar seguimiento, se le puede dar seguimiento de manera general. Es decir, hay algunas partidas a las que tú le das seguimiento porque tienes un interés particular en ella, pero hay otras partidas que es difícilmente verificable que lo que se está gastando justamente corresponde a obtener el objetivo que se planteó en el presupuesto. Pero un momentito. El presupuesto no tiene objetivo. Una pregunta. Entonces, ¿no hay un instrumento en el Estado Dominicano para fiscalizar e impedir que un ministro, por ejemplo, como Ángel Hernández, tome el dinero de la reparación de las escuelas, del mobiliario, de construcción de laboratorios y se lo dedique a transporte? No hay una forma de hacer eso. Antes, y déjame decirte, yo trabajé en la Oficina Nacional de Presupuesto en los años 70 y principios de los 80, y la administración balaguerista tenía un conjunto de ingenieros que no estaban permanentemente en la Oficina de Presupuesto, pero estaban contratados por la Oficina de Presupuesto para supervisar los pagos a las obras del Estado. ¿Y qué significaba supervisar? Que ellos, los ingenieros que estaban construyendo, les sometían un pago al gobierno y esa gente, esos ingenieros, iban a cada obra y veían si efectivamente lo que estaban solicitando de pago estaba efectivamente realizado. Pero una pregunta. Entonces, ¿el Congreso no está dispuesto, o supuesto, perdón, a fiscalizar la ejecución de los ministerios, de los ministros? Debería, pero vamos a ver. Uno tiene que fijarse cuál es la característica fundamental de la administración pública dominicana. La administración pública dominicana es una administración pública pobre y carente fundamentalmente de los mecanismos institucionales que le permitirían hacer eso, que es totalmente requerido en una práctica, digamos, correcta de la ejecución presupuestaria. Se tiene que revisar si lo que efectivamente se te dio, se te asignó y gastaste, se gastó en lo que decía el presupuesto. El problema que tenemos, Juan,
es que ninguna de las actividades que se realizan en muchos programas de las instituciones públicas tiene el objetivo. O sea, por ejemplo, si en educación te dicen que yo debo alfabetizar a un número específico de estudiantes en un determinado periodo, la Oficina Nacional de Presupuesto tiene la obligación de comprobar que ese objetivo se cumplió, pero no solamente que se cumplió, sino que se cumplió considerando el dinero que se te dio y también qué cantidad de estudiantes se formó en ese periodo, pero eso no está en el presupuesto. Bueno, pero es que para esto, primero me sorprende. Y creo que de tu respuesta lo que sale es una oportunidad de mejora y una sugerencia para el Estado Dominicano. Tiene que haber un mecanismo de fiscalización, seguimiento y garantía de que un plan operativo anual, que sí tiene objetivos, y un plan anual de compras, que también los tiene identificados, se ejecuten como se ha programado. Porque entonces, ¿para qué tenemos entonces un viceministerio de planificación? ¿Para qué tenemos un viceministerio de supervisión y control de la calidad educativa? El ministerio tiene 2 viceministerios para dar seguimiento a esto. Entonces, ¿de qué sirve planificar? Me llama mucho la atención, haciendo un paréntesis, que a los docentes de escuelas públicas les presionen tanto para que hagan una planificación correcta, y el Ministerio de Educación y sus viceministerios sean incapaces de cumplir lo que planifican. El ejemplo que te pongo, yo insisto, con el transporte escolar, y es porque el año pasado se planificó un gasto de 1.754 millones en transporte escolar. Sin embargo, lo que se terminó adjudicando fueron más de 3.900 millones. O sea, es más del doble. Sin embargo, las áreas básicas de la escuela que estaban planificadas disminuyeron su ejecución. ¿Quién puede limitar y controlar esto? Entonces, eso te dice a ti que la práctica institucional de supervisión del presupuesto público y la forma en que se realiza o se propone el presupuesto público no está fundamentado en la eficiencia y en la eficacia del gasto. Porque si esos 2 departamentos efectivamente existen en el Ministerio de Educación, entonces esos 2 viceministerios deben dar cuenta de que el gasto efectivamente se gastó en aquellas actividades que estaban programadas en el año para ejecutar esos fondos. Si no lo hizo, el presupuesto público tiene sanciones para eso. ¿Oh, sí? Claro, pero... ¿Y entonces por qué no se llevan a cabo? Bueno, porque ahí está la debilidad institucional. Porque acuérdate que el presupuesto público no es para satisfacer necesidades sociales, sino para satisfacer a las empresas públicas que están alrededor del presupuesto. Esa es la lógica que se usa. Medrando el presupuesto de educación. ¿No crees tú que la calidad de la ejecución presupuestaria tiene un impacto en la calidad educativa? Sí, por supuesto que tiene, pero de hecho no lo tiene en la magnitud que debería, por el hecho de que lo importante no es la educación, lo importante son los negocios alrededor de la educación. Entonces todo ese mito de que el problema que tenemos acá es que no tenemos buenos maestros, o que la familia no está atenta, o que el estudiante no quiere estudiar, realmente está desmontado por lo que tú me has dicho. Claro, probablemente tú puedes decir la familia debe integrarse más, los maestros deben recibir mayor formación, el ministerio debería prestar mayor atención a lo que son los planes de cada uno de las escuelas y de sus maestros, pero el problema es que lo más importante para la administración, para esta administración, es el sector privado. Es que el sector privado tiene representación en cada uno de sus ministerios, en cada una de las áreas. Bueno, el ministerio lo dirige un empresario privado de la educación, igualmente. Pero también el consejo con que se maneja ese ministro es fundamentalmente del sector privado. Oh, sí. El ministro Ángel Hernández está rodeado por los dueños de las universidades, por los empresarios del Cibao, especialmente de Santiago, por los grupos de interés económico multinacionales. Eso es, bueno, fíjate que recientemente una crisis de esta semana del ministro, lo primero que hace es ir a un grupo de empresarios. Y ese grupo de empresarios va a la prensa a ofrecer su apoyo al ministro. Pero,
¿qué saben los empresarios de educación? ¿Qué nivel de pericia, de investigación, de experiencia tienen? No. Mira, quedó ahí desnudado eso que tú acabas de decir. Cuando un ministro de Educación lo que hace es ir a un grupo empresarial en Santiago para pedir que públicamente lo apoyen, esa gente ni siquiera sabe lo que es una escuela pública, porque esos empresarios son los primeros que no envían a sus hijos a escuelas públicas. Ni conocen tampoco en términos técnicos de investigación cuál es la problemática educativa, pero eso simplemente aporta a tu lógica de que el interés está más en la parte del negocio y el empresariado que en la escuela pública en sí. Que eso era lo que buscaba justamente la dirección en ese momento, que estaba una dama muy conocida presidiendo creo que era la Asociación de Industrias en ese momento, de que el empresariado dominicano debía buscar la forma de cómo participar en ese 4%, y obviamente lo han logrado de manera extraordinaria, con mucha ventaja. Pero tú tienes el 92.7% del presupuesto que se va en transferencias al sector privado, Apolino. Sí, además, porque eso es además. Si yo fuera ministro de Educación, tal vez yo transferiría una cantidad similar. ¿Pero para qué? Para que compitieran las empresas privadas, las universidades, por darle beca a ese muchacho que no tiene la oportunidad de llegar a una universidad, a ninguna universidad. Y lo pongo a competir con todas las universidades. O sea, no es que yo te voy a regalar, es que tú le vas a dar un servicio al sector educativo, teniendo en tu ala una persona que no tiene los medios financieros para ir a una universidad, ni siquiera la universidad pública, ni a ninguna otra universidad, y que pueda ir a la universidad porque es un individuo que tiene capacidades, digamos, intelectuales que puede desarrollar y que efectivamente necesitamos. Entonces yo pongo a las universidades a competir por esos fondos, no se los regalo, porque ahora se trata de una transferencia. Tengan. Y obviamente eso desarrolla, digamos, defensas de las universidades que salen en cualquier momento, los rectores y exrectores, a decir que no, que lo que se está haciendo en educación es algo fabuloso. Sí, que no tienen realmente conocimiento experto sobre el área, porque gran parte del mito educativo en este país es que la gente cree que las universidades tienen algún tipo de pericia en temas escolares. Gran parte del fracaso en términos de calidad del aprendizaje en nuestro país es que muchos de los programas más importantes de las escuelas públicas se han asignado a grupos universitarios. Las universidades, permítanme aclararles, no son expertas en temas escolares, ni tienen un personal especializado en esto, ni tienen departamentos para tales fines. Lamentablemente acá ha habido una tremenda desorientación en la calidad del gasto de ese 4% para la educación. Y hablo en términos de calidad, Apolinar, porque tú has mencionado a las empresas. El tema no es solamente que hay una gran cantidad de fondos en transferencias al sector privado. No es que le dan el dinero, para que la gente lo entienda, es que los servicios, los bienes, los que los proveen son ellos. Entonces ya ahí se está transfiriendo a ellos. El tema está en la calidad, en mi opinión. Porque si tú contratas a una universidad, como se ha hecho acá, y me tocó a mí muchas veces evaluar su desempeño en temas escolares para mejorar el lenguaje, las matemáticas, las ciencias, por lo menos, si se ha invertido miles de millones en esto, tú esperarías resultados. Pero no vemos resultados. Y a mí sí me preocupa como académico que cuando toda esa inversión fracasa, quieren culpar a los sujetos. Quieren culpar al técnico, al director, al maestro, al estudiante o a la familia. Cuando si usted es experto en educación y usted es contratado para resolver ese problema, todos esos actores usted también debe contemplarlos. Pero por supuesto, pero es que no entiendo cómo es la dinámica del sistema educativo dominicano. Tenemos años analizando los resultados de la prueba PISA. Y en matemáticas, por ejemplo, para el año 2020, que me acuerdo, yo no sé si esa fue la última PISA que se hizo, porque creo que se hace cada 3 años. Sí, sí. En matemáticas siempre te dan el número, el parámetro de la prueba. Te dicen, sacó 398, pero no te dicen
¿cuál es el parámetro máximo en esa categoría? O el promedio en tu región. Y eso es menos de 40%. No es que se quemaron, es que se requete quemaron los estudiantes dominicanos. Para hacerte más local, las pruebas nacionales del año pasado revelaron que la brecha entre el sector privado y el sector público ha ido aumentando. En este país, el promedio en pruebas nacionales está por debajo de los 59 puntos. Es que ni siquiera se llega a 60 puntos. Y cuando tú ves esos objetivos de la educación dominicana, que hoy en día se simplifican en la adquisición de 7 competencias fundamentales, tú te asustas aún más, porque ni siquiera es esto lo que miden. No hay que irse a la prueba PISA. O sea, en particular, esas competencias definidas no es lo que mide la prueba. No, están empezando a tratar de hacerlo en un enfoque por competencias, pero efectivamente esto no es lo que se logra. Y aún así, los estudiantes dominicanos no logran ni siquiera el 59% de las destrezas a las que aspira el sistema educativo dominicano. No obstante, se planifica un presupuesto, se planifica un plan anual de compras, se ejecutan la mayor parte de esos fondos, aunque en la gestión de Ángel Hernández hemos tenido la peor subejecución presupuestaria en la historia del 4% para la educación, que fue el año pasado, con más de 23,000 millones de pesos. Este año, una de las preguntas que te tengo es la siguiente. ¿Cómo es que ahora dicen que se ejecutó el 97% del presupuesto del año pasado? Sin embargo, las escuelas operan en condiciones de miseria. Y hay un gran déficit de medios, de recursos, de aulas. ¿Cómo si hay un plan para esto? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, si eso se ejecuta con ese nivel de ineficiencia, evidentemente que los resultados no deben ser para nada prometedores de la educación pública. Porque efectivamente se puede ver, y los reportes de prensa así lo indican, que hay deficiencia por todos lados. O sea, no solamente de agua, no solamente de sanitarios, no solamente de instrumentos que son necesarios para el uso diario en un aula. O sea, yo no voy a hablar de computadoras ni de las tablets que se le dieron, ni nada de eso, porque eso, lo que yo he escuchado es que nada sirve de eso que se dio hace unos años. Entonces, eso fue sencillamente darle un agradecimiento a un empresario privado que trajo todas esas computadoras y sencillamente fueron agraciados con ese premio que le dio el gobierno a través del Ministerio de Educación. Esa es la misma opinión que tengo yo sobre el transporte escolar. Entonces, el asunto es que el gasto debe ser focalizado a lo que son actividades puramente de formación de los estudiantes. Esencialmente y fundamentalmente del maestro. Y del estudiante, porque las áreas sustantivas de la educación, al igual que sus actores, aquí son los más descuidados. Yo insisto en decirles, para mí no tiene ningún sentido que se gaste más de 1,000 millones por encima de lo que se gasta en formación docente en solo transportar al 4% de la población escolar. O sea, el 100% de los docentes del sector público, que son unos 130,000, reciben 1,000 millones de pesos menos en su formación y capacitación que lo que se gasta en transportar apenas al 4% de la población escolar. O sea, esto es una aberración, que es lo mismo que dices de las computadoras y lo demás. Yo quisiera volver a la pregunta inicial que te hice, que realmente no me la has respondido. ¿Cómo se explica que sin haber modificado la Ley General de Educación, ni la Ley General de Presupuesto, ni la Ley General de Educación Superior, la asignación presupuestaria de este año sea de 3.82% a las escuelas públicas, cuando la ley vigente te dice que debe ser un 4%? ¿Eso no es ilegal? Debería serlo, porque la ley establece 4%, no 3.82, es 4%. Y habría que saber que ese 0.18% que falta para completar el 4, ¿a cuánto equivale? 14,000 millones equivale. Y se le entregó a la educación superior. Pero que es para la educación, no para la educación superior. O sea, no se trata de la educación superior, se trata de la educación escolar.
entonces sencillamente están mal asignados y esa es una irresponsabilidad no solamente del Ministerio de Hacienda, sino también del director de presupuesto que permite que... Sobre todo el director de presupuesto, porque el responsable de que el presupuesto sea asignado a donde corresponde es la Dirección General de Presupuesto. No solo el director de presupuesto, el ministro de Hacienda y el presidente que firma y envía al Congreso. Él es quien aprueba el presupuesto al final. Entonces, eso es una responsabilidad conjunta de esos tres funcionarios. Por esa razón es que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo pasó a un quinto lugar dentro de la administración pública, porque los funcionarios que estaban ahí, que deberían estar pendientes justamente de que cada uno de los presupuestos de las instituciones públicas, por lo menos de los ministerios, se cumpliese, no hicieron su trabajo. Y no solamente no hicieron su trabajo, sino que no ayudaron al gobierno a promulgar, por lo menos a revisar la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que eso era lo que mandaba. Correcto. No lo hicieron y obviamente no tenían cómo proponerle al Poder Ejecutivo aquellos proyectos que eran inminentes que se realizaran durante este periodo para obtener los objetivos que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo. Este gobierno no tiene objetivos, este gobierno no tiene metas, este gobierno no tiene indicadores para juzgar cómo sus funcionarios han realizado la labor de asignación del presupuesto público. No se puede tener desde un punto de vista riguroso cómo se está empleando con calidad o no el presupuesto del gobierno. El presupuesto del gobierno sí se utiliza muy bien cuando se trata de negocios, pero cuando se trata de obtener beneficios sociales que son importantísimos para el desempeño de este país, como un país, digamos, con cierta educación, que, digamos, haga que la gente sea, digamos, pueda convivir con mayor facilidad. Como ese es un objetivo que no representa beneficios, a eso no se le da ninguna importancia. Pero el gobierno es eso. El gobierno tiene que dar servicios sociales y servicios sociales de calidad, y la calidad se mide. Lo que pasa es que los funcionarios públicos son funcionarios públicos del sector privado, vamos a decirlo claramente. No, son empresarios privados en el sector público. En el sector público. Lo que funcionarios públicos de facto no son. No son. Mira, y me llama, ahora que mencionas eso, yo quiero hacer referencia a un proyecto, que fue el proyecto presidencial para la excelencia educativa, que de manera ilegal el Ministerio de Educación se lo asignó a EDUCA, Acción Empresarial para la Educación. Un grupo empresarial que no es experto en educación. Se llama EDUCA, pero en educación no son expertos. Sí, pero ellos han definido su expertise en esa área. Yo diría más que expertise, diría interés. No, porque ellos lo que quieren es que las universidades les formen gente para trabajar en sus empresas. La educación no es eso. Y que tampoco creo que quieran eso, perdóname, porque es que al final la gente que más se forma en este país termina siendo independiente, termina siendo emprendedor. La gente que realmente se educa y tiene capacitación rara vez se emplea en este país porque, te reitero, el salario promedio del sector privado aquí ni siquiera te alcanza para tú cubrir la canasta familiar promedio. Pero volviendo a ese proyecto presidencial de excelencia académica, que de manera irregular el Ministerio de Educación se lo asignó a EDUCA porque no hubo una licitación, no hubo ningún tipo de proceso competitivo y EDUCA no es una entidad especialista en educación. Yo vi los documentos que sustentaron ese proyecto y tomando en cuenta lo que tú has dicho de políticas sociales, me llamó mucho la atención que ellos sí tienen muy claro que la educación depende de factores endógenos y exógenos. Entonces, ellos en ningún momento, a pesar de que identificaron problemas como la realidad de la pobreza de los niños, sus necesidades, la realidad cultural, barrial, la naturaleza de las familias que van a las escuelas públicas, ellos en esos factores exógenos nunca quisieron interesarse. Solo quisieron interesarse en lo que pasa dentro de la escuela. Eso explica, pueblo dominicano, gran parte del fracaso de la educación pública. Porque como dice Apolinar, aunque no lo crean, los factores más importantes para el éxito de la educación no están en la escuela, están en las políticas socioeducativas. Y lo que está más descuidado en este país
en la educación son esas políticas sociales que la gente cree que es en la escuela que se debe resolver. La escuela es solo una parte. Las políticas socioeducativas en este país brillan por su ausencia e implican políticas sociales básicas, que es gran parte de lo que ha afectado la calidad de la educación dominicana. No, por supuesto, porque el efecto que eso tiene sobre los estudiantes, obviamente que afecta su rendimiento en clase. Y obviamente que no se puede dejar de lado. De alguna manera, la escuela tiene que mantener una conexión directa con toda la comunidad educativa y especialmente el hogar, el padre, la madre. Pero justamente uno de los elementos, digamos, que hay que traer a colación de esos elementos externos socioeducativos es que un porcentaje muy elevado de los hogares dominicanos está dirigido por una mujer soltera. Soltera, así es. Que tiene que trabajar. Es así. Y que obviamente, no voy a decir lo que dijo el reverendo, no me voy a atrever a repetirlo, pero que efectivamente sí afecta el desempeño del hogar como una unidad social. Entonces, la política de educación no debe solamente perseguir el rendimiento de los estudiantes, obviamente que eso es un elemento importante, pero hay una serie de condicionantes alrededor del estudiante que tienen que ver y obviamente pueden modificar el comportamiento de un estudiante que le impide, digamos, aprovechar al máximo lo que es la enseñanza en un aula. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no solamente el Ministerio de Educación, sino el propio gobierno que ha tenido que tomar medidas para evitar la proliferación de las drogas en los planteles escolares. Que eso es, y la violencia. Y la violencia, obviamente, tienen un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Eso es así. La menor duda. Lamentablemente tenemos autoridades, siempre lo he dicho en mi opinión, extremadamente inexpertas en educación y en la multiplicidad de factores que son los que determinan la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. Apolinar, con relación a la parte del presupuesto y la economía, como he dicho, que aquí hay una subejecución presupuestaria enorme, o sea, miles de millones de pesos que cada año dejan de ejecutarse del 4% para la educación. ¿Qué pasa con el dinero que deja de ejecutarse del presupuesto? Mira una cosa, la ley de presupuesto, después de la modificación que hizo la administración de Leonel Fernández, dejó intacto un artículo que en la Oficina Nacional de Presupuesto criticaban mucho, y era el de Balaguer. Ese era de la reserva presupuestaria. O sea, todo aquello que no se gastaba iba a esa reserva presupuestaria. Eso permaneció, pero no solamente eso, fue acompañado con el hecho de que como los ingresos del gobierno no son, digamos, ingresos que se pueden determinar de manera, digamos, de manera científica y exacta, de que la asignación del presupuesto depende de la entrada de recursos. Entonces el director de presupuesto te dice, no se le dio porque en ese mes no entraron los recursos suficientes como para asignarle la cantidad que se había aprobado en el presupuesto público. Y ahí tienen la excusa. Y con esa excusa, evidentemente que el Ministerio de Educación, por esa razón, podría eventualmente tener una subejecución presupuestaria durante un año, porque el gobierno decidió darle ese dinerito que le debía dar educación, se lo da a obras públicas. Porque aquí la mayoría de los gobiernos son faraónicos en el sentido de lo que quieren es hacer es construcción. Negocio. Entonces, una aspiración que debería tener cualquier gobierno con dos dedos de frente es que sencillamente la formación de sus ciudadanos es lo que garantiza una sociedad mejor. Pero eso no se toma en consideración. Y yo creo que a lo que se aspira más es a la ignorancia de los ciudadanos para tenerlos bajo mejor control. No una vida mejor. No, y efectivamente eso contribuye políticamente a que no que el pueblo escoja sus candidatos para las elecciones, sino que se los escojan a través del financiamiento de los candidatos
a cualquiera de los puestos para que puedan defender el interés privado. Así es. O sea, nosotros no tenemos en la República Dominicana una democracia. La democracia hace mucho tiempo que se secuestró. Tú podrías decir que tenemos una democracia electoral, que sería cuestionante, pero no una democracia participativa. Y yo, en mi opinión, yo la denomino una corporatocracia oligárquica. No, es una plutocracia. El gobierno es una plutocracia. Más que otra cosa. Sí, pero yo no creo que haya esencialmente, si nos fijamos en los conceptos que se utilizan para definir democracia, que la República Dominicana tenga una democracia, porque los candidatos de cada uno de los partidos los escogen quienes, los que financian las elecciones, y nos ponen a votar por ellos. Así es. Entonces nosotros no estamos, a nosotros no nos convencieron, a nosotros nos ordenaron de manera implícita. Y nos controlaron o manipularon. Y manipularon para que votemos por esos candidatos. Por eso no se quiere una mejor educación. Es más fácil controlar un país que no tiene buena educación y tener 10 millones de peones haciendo con ellos lo que quieres por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esa es la idea. Eso es gran parte del tema. Eso es ingeniería social, señores. Léanse a Chomsky. Hay un libro muy bonito titulado Ilusiones Necesarias, que es bien interesante sobre esto. Apolinar, otros actores que me llaman mucho a la atención son los organismos multilaterales. Aquí tú tienes organismos como el PNUD, la OEI, UNICEF, manejando miles de millones de pesos del presupuesto de educación al margen de la ley de compras y contrataciones de la República Dominicana. Recientemente, a pesar de que nosotros luchamos por más de una década para que los niños de las escuelas públicas puedan alcanzar el bilingüismo, que aprendan inglés y tengan una segunda lengua, de repente nos enteramos de que el Ministerio de Educación está utilizando al PNUD para subcontratar a una empresa llamada Education First, que es la misma que hace un supuesto índice de nivel de inglés, que dice que este país está ahora en el lugar número 15 o 14 en América Latina. O sea que hemos regresado 13 posiciones en nivel de inglés en el país, lo cual para mí es totalmente cuestionable. Pero el punto es el siguiente. ¿Cómo usted tiene organismos como el PNUD, el mismo UNICEF, la OEI, haciendo contrataciones públicas en lugar de hacerlo el Estado Dominicano, evadiendo la ley de compras y contrataciones? Pero esa es la debilidad institucional que exhibe el gobierno dominicano. ¿Pero cómo lo permite el gobierno si es una violación a la ley? Es que el gobierno dominicano es que lo hace. O sea, quien, digamos, incumple con la ley de compras y contrataciones es el propio ministerio. El mismo Ministerio de Educación. Ahora bien, eso está avalado. ¿Quién trajo aquí y quién metió en el gobierno de manera, digamos, importante el PNUD? ¿Quién? Eso lo que fueron ministros de Economía, Planificación y Desarrollo. Oh, Dios. Lo único que al PNUD se le escapan algunas cifras que luego el propio ministerio desconoce. Por ejemplo, en el año del 2019 dijo que la concentración del ingreso era de 64%. Eso es una barbaridad. Nosotros estamos, o sea, el sector privado se ha hecho de prácticamente todo el ingreso nacional. Así es. Entonces, eso se desdice con otro estudio del propio ministerio diciendo que no, que eso bajó a 30%. Pero no hay una justificación de cómo hay un salto tan grande. Ni un sustento. Si fue una equivocación metodológica del PNUD, si fue una equivocación metodológica del ministerio. Eso se dio porque se entiende que cualquier, digamos, organismo internacional que venga a este país tiene mayor credibilidad que tiene el gobierno, porque el gobierno no tiene credibilidad. Eso también es complejo de Guacanagarix. No, es que no tiene, es que tú no crees en las instituciones. Bueno, no tienen credibilidad porque no es el descrédito, los hechos te lo dicen. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Se apoyan de un organismo internacional que supuestamente tiene credibilidad. Pero lo que ha hecho justamente el PNUD en la República Dominicana, evidentemente que lo califica como una institución. Bueno, si tú te vas a los trabajos que ellos hicieron para la adquisición de equipos para el Ministerio de Educación, a mí nadie puede explicarme cómo en 2021 o 2022
se le paga al PNUD para asesorar al Ministerio de Educación, se confía en ellos para adquirir unos equipos y te compran unas laptops con un procesador Core i3 y te dan 4 GB de memoria RAM cuando saben que esos equipos se van a hacer obsoletos al año siguiente o que ni siquiera son funcionales para los fines que tú lo quieres. Y ya al día de hoy el 90% de esos equipos no sirven. Entonces, si un Estado está para administrar los recursos del pueblo y para hacerlo de manera eficiente, ¿cómo admite su incompetencia buscando un organismo internacional para que haga las labores que él tiene que hacer? No, pero peor aún todavía, Juan, es que el gobierno nunca le pidió cuenta de ese error técnico que ellos cometieron en la compra de esos equipos. Y dudo que les pida cuenta en cualquiera de sus procesos, porque ellos dicen que es que el PNUD hace licitaciones internacionales, hace sus propias licitaciones. Entonces, ¿para qué tenemos una ley de compras y contrataciones públicas? No, ¿para qué tenemos un ministerio? Porque el ministerio que debe velar de la calidad de todo lo que adquiere. Porque el gobierno no puede todos los años estar haciendo una inversión millonaria en equipos. O sea, deben tener alguna duración. Y esa duración... Es que no hay fiscalización tal y como tú dices. Entonces, si no hay, justamente porque es que el gobierno no hace su tarea. El gobierno lo que está empeñado en ver cuáles son aquellos resquicios en el presupuesto público que se pueden utilizar para dar un negocio. Yo que he trabajado con algunos organismos internacionales, he evaluado el trabajo que han hecho en este país en muchos programas. Para mí es vergonzoso cómo el Estado dominicano confía en instituciones como el PNUD, la OEI, UNICEF y Educa para hacer programas educativos. Y cuando me ha tocado a mí evaluar sus programas, han sido un fracaso, porque no son expertos en nada. Lo que hacen es subcontratar a otros para hacer procesos. Y lo que más me preocupa, insisto, es que el Estado, el gobierno, se declara incompetente cuando tiene que buscar a un tercero para que busque a un cuarto para hacer un proceso de compra, contratación o servicio público. En el área, por ejemplo, del área en sí de inglés, que es la que más he trabajado en el país y en el área del sector público. Actualmente, tú ves el plan anual de compras del ministerio. El año pasado tenía 290 millones de pesos para adquirir licencias de una plataforma, un LMS donde el niño pueda en internet practicar inglés. Y tú dices, pero eso solo se le ocurre a una persona inexperta en el área. Gastar cientos y cientos de millones comprando una clave de acceso durante un año sin tener ningún tipo de pericia, investigación educativa o estudio que justifique tal cosa. Entonces, ¿cuál es la pericia que tienen estas instituciones? Obviamente es solo negocio. Es darle miles de millones de pesos del presupuesto dominicano para que esos organismos multinacionales contraten a quien les plazca sin ninguna pericia y sobre todo, como tú decías, sin ninguna garantía ni fiscalización. Sí. Al final no hay resultados. No, y efectivamente no puede haber resultados porque el gobierno no se ha interesado en tenerlos. El hecho de que lo asigne de esa manera, sin ningún tipo de responsabilidad de la calidad de los equipos que están trayendo al país o de los servicios. O de los servicios que están trayendo, efectivamente te dice eso, nadie me va a fiscalizar, nadie me va a perseguir si lo que yo estoy supliendo tiene la calidad necesaria y sencillamente... Y la impunidad, porque te digo algo, nosotros recientemente sometimos a la justicia al Ministerio de Educación, elevamos un recurso ante la Dirección General de Compras y Contrataciones por el contrato de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, para realizar la evaluación de desempeño docente. Una institución que tiene hasta inmunidad diplomática en República Dominicana, que está exenta de rendición de cuentas ante la ley de libre acceso a la información pública, que no puede ser sometido a la justicia directamente, porque también es inmune a sometimientos a la justicia. Y a instituciones como esas, aquí se le entregan cientos y cientos de millones de pesos para hacer todo tipo de programa, hasta para preparar a los niños, en el caso de la OEI, que todavía tiene el contrato, para preparar a los niños para tomar esa prueba PISA que tú referiste. ¿Cómo este país tiene la cara? Este gobierno o cualquier otro, el Estado, el Ministerio de Educación, tiene cara para decirle al pueblo que nuestros niños sacaron tal o cual calificación en la prueba PISA, si lo que hace el mismo ministerio es contratar a una empresa para preparar a los niños para el examen. O sea, tú estás estudiando para el examen, presionándolos para estudiar para el examen.
Y aún así, en la prueba PISA, estamos en el último lugar de América Latina. Pero lo que más me llama la atención es, te reitero, a ti como experto en el área, ¿cómo es que se da la contratación de esos organismos multilaterales? O sea, esto es totalmente inadmisible. Pero justamente es que la observación y la aplicación de la ley no se lleva rigurosamente en ninguna de las instituciones de este país. Por eso la debilidad institucional que está, y la debilidad institucional está justamente sustentada por la avaricia del sector privado y, digamos, hacerse de la mayor parte del presupuesto público, y eso debilita los procesos. Y debilita no solamente los procesos, sino también la institucionalidad y el cumplimiento de la ley de cada una de las instituciones. Por eso es que esta democracia no solamente es débil por el hecho de que es débil la institucionalidad del gobierno, sino porque en esa vorágine de perseguir negocios, tú te olvidas de cualquier precepto, de cualquier ley, de cualquier reglamento, sencillamente para obtener lo que tú quieres. Y las instituciones no observan con la debida atención justamente el desprecio que se hace de la ley. Bueno, señores, hemos escuchado de un experto en gestión pública, en economía, en finanzas, en presupuesto, la otra faceta del fracaso educativo dominicano. Muchas veces se quiere hacer querer al pueblo, o creer al pueblo, que el problema de la educación, insisto, está en los estudiantes, en los maestros, en las familias. Pero no. El mayor problema de la educación dominicana está en la calidad de la gestión pública, en la falta de institucionalidad, en gobiernos que al fin y al cabo no están interesados en la educación, sino en los negocios. Y esto lo hemos vivido por décadas, porque no es nada nuevo. Por eso es importante que el pueblo dominicano esté bien enterado y que se anime ya a involucrarse en la salvación de su pueblo, en la salvación de su país, que no se va a dar sin el activismo social. Si queremos mejorar la educación dominicana, es indispensable que usted, padre, madre, ciudadano, amigo de la escuela, se involucre y no se quede de brazos cruzados, simplemente viendo cómo destruyen a la República Dominicana y usted haciéndose cómplice por no participar o por omisión. Apolinar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Si tienes algún mensaje final que te gustaría darle al país desde tu perspectiva sobre esto de la educación y el manejo de los fondos del 4% para la educación. Yo suscribo plenamente esta última participación tuya de ese llamado que estás haciendo a los ciudadanos de este país a empoderarse y a comenzar a exigir, como lo establece, digamos, nuestro orden constitucional, al gobierno que cumpla con los objetivos que están planteados en cada una de las leyes que forman la institucionalidad pública de este país. Muchísimas gracias, Apolinar. Y gracias a ustedes, a nuestra audiencia, a todo el pueblo dominicano, por acompañarnos una vez más en su programa educativo EduTalk. Les esperamos el próximo viernes, como siempre, en este esfuerzo de la clase docente y de toda la ciudadanía que quiera acompañarnos por mejorar la vida y la educación dominicana. Hasta luego.